Me da por favor su nombre y el cargo por el que contiende. Claro que sí, José Luis Contreras Cruz. Compito para el cargo de juez de distrito mixto, que es un juez principalmente, no exclusivamente, pero de materia de amparos. Y voy con el número 15 en la boleta amarilla que va a decir juezas y jueces de distrito. Muy bien. Señor, usted estuvo atendiendo un asunto relevante que ocurrió en estas semanas, en donde una mujer de la tercera edad es expulsada de su casa. Platíquenos los pormenores y qué relevancia tiene este tipo de asuntos con el desempeño del cargo al que usted está aspirando. Sí, mira, este asunto lo conocí precisamente buscando el voto en las calles. Yo conocí a la señora Elvira, que es la señora que fue desalojada de su casa. No solo fue desalojada, le quitaron su casa ya en una reunión vecinal. Y yo la conocí una semana antes de que se la quitaran. Me puse a la orden de los vecinos y una semana después de esa reunión me llamaron en la mañana, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, que estaban echando a la calle a doña Elvira. Me llamó una de sus vecinas con la que fue mi anfitriona en la reunión. Norma me llamó. Me trasladé allá hasta Parajes de San Isidro, que está allá por rumbo a Ciudad de Conocimiento. Y cuando llegué, efectivamente lo que observé es que ya estaba una unidad de la policía municipal, una funcionaria judicial, una actuaria, el abogado que era el actor en el juicio, y ya estaban todas las cosas de doña Elvira en un camión de mudanza. Doña Elvira la encontré llorando, desesperada, alterada, porque además es diabética e hipertensa. Y cuando yo llego, lo primero que hago es preguntarle a la funcionaria judicial si había preguntado a doña Elvira si tenía dónde vivir. Ella dice que sí, doña Elvira desmiente, dice que no. ¿Por qué? Porque yo sé que es una de las cuestiones que primero se deben de preguntar en cuestiones de personas vulnerables, como niños o personas de la tercera edad, sobre todo enfermas. Entonces doña Elvira dice que no le preguntaron. También le pregunto si ya firmó el acta. La actuaria dice que no quiso firmar, que se negó. Doña Elvira desmiente, dice que no es cierto, que nunca le preguntaron. Y entonces yo pregunté esto porque quería revisar el acta, a ver en qué términos se asentó la diligencia. La actuaria ya no me deja revisar, y dice que no, que ya se acabó la diligencia, contradiciendo el mismo acto de la diligencia, porque cuando llego todavía estaban sacando cosas de la casa de doña Elvira. Quiere decir que no podían cerrar la diligencia. Entonces nos negó la posibilidad de revisar la actuación bajo el argumento de que ya había terminado la diligencia. Nos negó la posibilidad de que doña Elvira firmara bajo el argumento de que se negó a firmar. Esto me sirvió a mí para documentar en videograbación estas irregularidades y tramitarle un amparo a doña Elvira, allegando precisamente la vulnerabilidad y la violación a sus derechos humanos por el actuar arbitrario de ejecución del acto. Todavía sin saber si el procedimiento está pegado a derecho. El procedimiento, me refiero al juicio civil que derivó en adjudicación a una tercera persona de la casa, que no es de doña Elvira, pero sí es de su pareja con la que ha vivido más de 15 años, es decir, pues, es de ellos dos. Entonces se las quitaron por un procedimiento civil, al parecer por un juicio ejecutivo mercantil, donde la embargaron, y ese embargo derivó precisamente de que doña Elvira, según la actuaria, nunca contestó la demanda. Lo que queremos nosotros es, primero, que se revise por el juez de distrito, que afortunadamente nos dio la suspensión del acto reclamado, lo que quiere decir que permitió a doña Elvira regresar a su vivienda, a su domicilio, en lo que se revisa la actuación de la jueza civil. Ya pidió las constancias a la jueza civil. Vamos a ver si fue bien notificada y si estuvo apegado a derecho de procedimiento con un debido proceso. Y lo que buscamos no es que doña Elvira no pague si es que debe, sino que pague precisamente sin que le quiten su casa, porque no contó con un abogado y fue, creemos, un acto abusivo de poder. Ahora bien, todo este ejercicio, ¿cómo es que los jueces no valoran la situación de la persona? Sí, precisamente yo creo que este ejemplo revela efectivamente lo que sucede en los juzgados de todo el país y en diferentes niveles, y por qué era necesaria una reforma judicial. Aquí podemos ver las dos caras de la moneda.
Primero, una jueza civil que sin saber, todavía sin presumir si actuó bien o mal, por lo menos sí podemos afirmar que no tuvo empatía o no tuvo esa debida diligencia para darse cuenta que estaba quitando de la casa a una persona de la tercera edad, porque era demandada, en autos aparecía ella con su edad. Entonces, y además era una deuda, si es que es cierta esa deuda de pagaré por 239,000 pesos, que por mucho es mucho menor al valor de la casa del esposo de doña Elvira o de la pareja de doña Elvira y de ella, que vale más de 1,000,000 de pesos. Entonces es un acto abusivo, un acto injusto, que creo que aquello que se debió haber hecho es precisamente sin saber todavía si lo hicieron o no, pero buscar la manera de que doña Elvira se acercara o pagara esa cantidad o se garantizara nada más por esa cantidad lo de la casa. Y sobre todo, de alguna manera, que los actuarios o las actuarias que diligenciaron eso se cercioraran con los vecinos o preguntaran, fueran más allá para evitar precisamente un acto abusivo como estos. Falta empatía, falta esta debida diligencia y es donde suceden los abusos, donde grandes despachos o empresas se hacen de bienes de personas con artimañas y actos abusivos como estos, porque creemos que el pagaré lo firmó en blanco doña Elvira. ¿Por qué creemos esto? Porque le hicieron firmar un pagaré. No creemos que doña Elvira haya firmado un pagaré por 239,000 pesos a pagar en un mes. ¿Por qué? Porque ella no lo hubiera firmado. Creemos que lo firmó en blanco y le pusieron la cantidad y la fecha a un año. Ahora bien, licenciado, ¿qué otras situaciones encontró usted en este proceso de campaña que precisamente mañana ya concluye? Mira, a raíz del proceso a raíz de que nosotros anduvimos tocando puertas casa por casa y nos encontramos con el caso de doña Elvira, después que se hizo conocido este caso, me han contactado muchas personas y todas, hay un segundo caso también de 3 hermanos donde sacaron a una operadora, a una señora trabajadora de operadora de maquilladora con sus hijos a la calle, y cuestiones también de que no han sido atendidas personas. Me han tocado varios casos que los estamos agendados para atenderlos, pero sí tengo que decir que en todos estos casos el común denominador es que las personas no ven confianza en sus juzgadores, no ven confianza en el sistema de justicia y por eso nos están contactando, porque dijeron que no hubo quien las ayudara. La otra cara de la moneda es lo que nos ayudó el juez de distrito, que al pedir nosotros el amparo, les dieron el amparo a doña Elvira, al menos la suspensión provisional, para que pudiera restituirse en su domicilio. Aquí sí tengo que reconocer al juzgado federal que es esa la función a la que vamos nosotros. Precisamente esta es la función de un juez de distrito en materia mixta, la protección de los derechos humanos de un ciudadano, de una ciudadana que han sido vulnerados por actos arbitrarios de autoridad. Y de esta manera se puede garantizar que un juez federal revise si efectivamente se vulneraron o no los derechos humanos, e incluso, como sucede con doña Elvira, antes de que revise si sucedió o no sucedió la violación a los derechos humanos, proteger de manera provisional con una suspensión de acto para que no se sigan violentando los derechos humanos. Por eso es la importancia de que las personas que van a ir a elegir a sus juzgadores conozcan la función de un juez de distrito mixto, que es al cargo al que voy. Y este caso yo podría decir que revela lo que hace un juez de distrito mixto y lo que cómo protege de otros juzgados menores o de actos arbitrarios, porque incluso vamos a ver actuación de actuaria. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que la ciudadanía no confía en sus juzgadores, no hay confianza, presumen corrupción, presumen actos abusivos. ¿Por qué? Porque no hay esa cercanía, no hay esa comunicación, no se dan el tiempo los juzgadores de recibir o de ir más allá con empatía para ver si el acto que están ejecutando va a afectar de manera muy grave a las personas. Aquí estamos hablando de que echaron a una persona de la tercera edad a la calle, enferma, vulnerable y sin ningún miramiento. Llegó la policía municipal, llegó el actuario, llegó el abogado y pareciera que fue un acto incluso sin remordimientos, sin miramientos. Vaya,
sin tocarse el corazón. El llamado al voto. Llamado al voto es precisamente por eso, porque este ejemplo revela la importancia de que los ciudadanos y las ciudadanas elijan juzgadores de buen perfil, de buena trayectoria, pero sobre todo que vean esta parte más humana. El cambio sucedió por actos como estos, donde sin prejuzgar si hay corrupción o no, sí puedo decir yo que les he preguntado a los abogados, a las abogadas, si han conocido de algún caso de alguna jueza o juez que haya sido procesada por corrupción, y nadie me sabe decir de un solo caso. ¿Qué quiere decir? Que el papel del juez era intocable, quedaba impune, entonces no era ni siquiera investigado, y ahora todo eso va a cambiar. Por eso, porque ya ahora van a poder ser revisados en su actuar por un tribunal de disciplina judicial que los va a juzgar y que los va a observar. Segundo, se va a acabar el nepotismo, porque ahora ya no van a poder meter a sus familiares, se les quitó ese poder. Por eso estaban llenos los juzgados de familiares, porque ellos elegían a su personal. Ya se les quitó ese poder, va a ser ajeno a ellos, va a haber un órgano de administración que va a elegir al personal. Tercero, va a haber ya paridad de género, mismo número de hombres y mismo número de mujeres en los cargos. Y cuarto y más importante, que ahora no va a ser el influyentismo el que los va a elegir, no va a ser un cuerpo de políticos o un político, no va a ser el poder económico y no va a ser una élite del poder judicial como ahora sucede. Van a ser los ciudadanos y las ciudadanas, que yo te puedo afirmar que de la experiencia que he visto hay muy buenos perfiles y la gente sí quiere participar. Lo único que necesita es información, que creo que es lo que yo considero que faltó. Por eso la importancia de estas entrevistas que ustedes han hecho y ejercicios periodísticos como los que ustedes han hecho, invitando a la ciudadanía a votar. Y por eso yo invito a votar, porque van a poner en las manos de los jueces y las juezas su patrimonio, sus hijos, su familia, e incluso su vida, su salud y su libertad. ¿Nos puede mostrar cómo va a aparecer usted en la boleta? Sí, claro que sí. Mi boleta va a ser esta. ¿Sigo en foco? Mi boleta va a ser esta. Va a decir aquí arriba juezas y jueces de distrito, como se puede ver. Del lado derecho van a estar las candidatas mujeres a 3 cargos. Y del lado izquierdo van a estar los candidatos hombres a 3 cargos. Somos 3 tipos de jueces de distrito. Juez de distrito penal, juez de distrito laboral y mi cargo, juez de distrito mixto. Yo voy a aparecer aquí, por eso lo encerré, con el número 15. Tienen que anotar en los cuadros un 15 o todos los 15. Yo en esta muestra de boleta, porque así va a ser boleta amarilla, estoy encerrando los 3, por si el ciudadano o la ciudadana no sabe cómo elegir en los otros cargos o no quiere elegir en los otros 2 cargos, que no deje ningún cuadro en blanco para evitar que alguien más vaya a rellenar un cuadro blanco y que llene los 3, pero con unos es suficiente, con que escriban el número 15 en la parte de arriba, un 15 es suficiente para votar. Entonces los invito a participar, que voten por un servidor. Ya demostramos que tenemos conocimientos, que sabemos hacer el trabajo y que vamos a proteger los derechos humanos. Yo tengo 16 años de experiencia profesional. De estos 16 años, 10 defendí a víctimas de delitos y actualmente manejo de las materias de amparo, laboral, administrativo, penal, civil y mercantil, todas federal, y por eso creemos que podemos hacer un cambio. Hemos sido profesor universitario, hemos capacitado estudiantes y servidores públicos, tenemos una maestría, tenemos diplomados, pero sobre todo tenemos vocación y ya lo demostramos, tenemos ganas de ayudar y proteger a la gente, que eso es lo que la gente está buscando de sus juzgadores.